Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. Lo prometido, dicen, es deuda. Aquí la vamos a pagar. Le habíamos comentado el pasado jueves que haríamos una revisión del avance, un pequeño avance o retroceso o como se hayan quedado los candidatos a la presidencia de la República luego de que iniciaron campaña el pasado viernes 1 de marzo. A partir del 1 de marzo arrancaron las campañas. La candidata Xóchitl Gálvez lo hizo en la ciudad más violenta de México, Fresnillo, y dicen que es una de las 10 ciudades más violentas a nivel mundial, aun cuando su presidente con licencia y ahora aspirante a senador, el señor Saúl Monreal, dijo que pues era falso. Tan falso es que se realizó ahí un mitin y la gente salió a abrazar la esperanza que está ofreciendo Xóchitl Gálvez por esta violencia que estamos viviendo. En el caso de la candidata de Morena, la señora Claudia Sheinbaum, pues hizo un evento masivo, hay que reconocer, una cantidad impresionante de personas que abarrotaron el Zócalo, y pues quien creo que se quedó así como que fue el candidato de MC, Jorge Álvarez Maínez, que pues no fue muy impactante, sin embargo tiene su propia relevancia. Y le decía, el compromiso con José Carlos Campos, el director de Massep Kohler, era analizar cada lunes cómo va avanzando este tracking diario. Él está midiendo diariamente el avance, las preferencias de los candidatos presidenciales, y vamos a analizar algunos de los estados que tienen elecciones. Son 9, perdón, son elecciones de gobernador. Vamos a analizar algunos de ellos para irle dando contexto a esta contienda que ya estamos viviendo a partir del 1 de marzo. José Carlos Campos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Franco, buenos días, un gusto saludarte. A tus Gra órdenes. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Te parece, José Carlos, que honremos nuestra palabra de darle seguimiento a al tracking diario que haces, las mediciones de las preferencias electorales, una vez que ya se registró el inicio de campaña? Ahora sí ya pueden. Mira, en el pasado decían que no podían decir, pero lo decían, ahora lo dicen abiertamente. Ya están virtiendo sus compromisos de campaña, etcétera. Y si me permites, comenzamos con la medición que hiciste correspondiente al 2 de marzo, un día después de que arrancaron la campaña, en la que Claudia Sheinbaum sigue a la cabeza con el 41.4% de las preferencias. Sigue encabezando las preferencias Claudia Sheinbaum, seguida de Xóchitl Gálvez con el 35.4%. Una diferencia de solo 6 puntos. Aquí ya se redujo la diferencia. Así es, creo que Xóchitl inició con fuerza su campaña en busca de la presidencia. Y bueno, traemos una diferencia de 8 o 10 puntos. Ahora esa diferencia pues, está creo que entre 6 y 7 puntos. Y bueno, pues es una buena noticia para Xóchitl y para la oposición el que hayan iniciado con el pie derecho en la campaña, ¿no? Con otros eventos multitudinarios que han tenido en Irapuato, en Querétaro ayer, lo que pasó el día de inicio de su campaña en Zacatecas. Entonces creo que va bien y ya se empieza a ver ese buen inicio en los resultados de las encuestas. Sí, ya se empieza a sentir ahora sí el músculo que pueden desarrollar, la capacidad de atracción, de enamoramiento que haga el candidato o la candidata al electorado. Me llama la atención, José Carlos Campos, que en el caso de Claudia Sheinbaum, que venía liderando las encuestas, pasó del 29 de febrero, que hiciste una medición, tenía el 41.7
4% de preferencias. A la medición del 2 de marzo, es decir, al día siguiente de su arranque de campaña, bajó ligeramente, poco, pero bajó 41.4. En el caso de Xóchitl Gálvez, aumentó de 34.8 al 35.4. Esto quiere decir que las campañas sí inciden. Sí, pero mira, yo no le daría tanto caso al cambio específico de un día para otro o de una medición a otra. En este tipo de trackings que hacemos, lo importante es ver la tendencia que se va generando. Entonces, en ese sentido, creo que se empieza a ver una tendencia de crecimiento de Xóchitl y de estacionamiento de Sheinbaum. Pero puede ser que de un día para otro haya cambios de 1, 2 puntos, 3 puntos inclusive, y eso no tiene ningún significado de que se bajó 2 puntos o subió 2 puntos. Hay que ver la serie en una semana, 2 semanas, 3 semanas, y ver la tendencia de cambio, que es lo importante. Lo que parece ser que empieza a haber una tendencia de crecimiento ligero de Xóchitl y de que Sheinbaum, si bien no baja, sí está estacionada, porque tampoco sube. En este caso, la lectura de este arranque de campaña nos diría que necesitaba Xóchitl arrancar la campaña para poder crecer, y en el caso de Claudia se decía que era su tope, que ya no subiría, que lo mantendría, y entonces aquí la estrategia de los señores que asesoran a Xóchitl sería pues ir remontando esa diferencia, que sigue siendo diferencia, 3 puntos, digo, en el caso de Felipe Calderón ganó con una nada la elección. También me llama la atención José Carlos Campos, director de Massive Caller, que en el caso del candidato del Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, su inicio de campaña, aunque un poco desangelado, le sirvió, porque pasó del 3.5 al 4.2. Esto es bueno. Es bueno, sí, aunque pues sigue muy abajo, sigue sin ser factor de decisión. Pero bueno, yo creo que ahí se va a mantener entre el 3 y el 5%. No creo que, la verdad, no veo manera de cómo pueda Maínez avanzar en las preferencias. Pero bueno, si así sucede, pues esperamos poder medirlo con prontitud y con certeza. Aparentemente no lo veo. No veo que vaya a poder avanzar Maínez. No ves que vaya a avanzar. Además, digo, el 4% pues no es nada comparado con lo que traen las candidatas, pero mínimo está haciendo su esfuerzo. Es importante comentar, José Carlos Campos, que se están disputando, de acuerdo a lo que menciona, lo que ha establecido el Instituto Nacional Electoral, 19.634 cargos, que son muy importantes, una elección concurrente, y también se están disputando 9 gubernaturas, incluida la de la Ciudad de México. ¿Te parece que analicemos la medición que hiciste para la Ciudad de México? Sí, con gusto. Mira, en el caso de Ciudad de México está la señora Clara Brugada, que forma parte, es la candidata de la coalición Morena, PT, Verde, y Santiago Taboada por la coalición PAN, PRI, PRD. En el caso de Clara, registra el 41.8% y Santiago Taboada el 36.4%, es decir, pues una diferencia pues no muy significativa, son 5.4 puntos. Así es, yo creo que en la Ciudad de México se está dando un panorama similar al que está en la campaña nacional, con un arranque muy bueno de Santiago Taboada en la Ciudad de México y con un arranque de tropezones por parte de Clara Brugada. Y bueno, mi pronóstico es que esta elección se va a voltear, que seguramente la va a ganar Santiago. Estamos viendo que en un mes y medio seguramente ya Santiago va a estar arriba de las preferencias. De acuerdo con los números que vamos sacando, ¿no? Si hay una tendencia clara de crecimiento de Santiago Taboada en la Ciudad de México. José Carlos Campos, ¿tú estimas que en base a este análisis que vienes haciendo, en el caso de Santiago Taboada, va a revertir esa diferencia? Sí, yo creo que eso en un mes ya deberá Santiago Taboada estar empatado o arriba en las preferencias. Ahí creo que va a haber una muy clara definición de los
ciudadanos de la Ciudad de México y se van a definir por Santiago Taboada. Porque además, digo, no es un tema en esta conversación, pero las encuestas que están sacando en las alcaldías de la Ciudad de México, en la mayoría vemos una tendencia muy clara donde ya la gente está definiéndose por la alianza PAN-PRI-PRD en lugar de la alianza Morena-PT Verde, en las alcaldías. Entonces, eso es un apoyo más grande para Santiago, que la mayoría de las alcaldías las va a ganar la alianza PAN-PRI-PRD. Y que si gana alcaldías, pues gana la jefatura de gobierno. Sí, le facilita, ¿no? Le facilita ganar a Santiago la jefatura de gobierno. Porque difícilmente creo que se vaya a dar un voto, digamos, diferenciado, ¿no? De que en este caso voy por un partido, en este caso por el otro. Yo creo que se van a ir en paquete, o sea, uno tras otro, ¿no? En paquete, con dos estados que van a ser la excepción, Nuevo León y Jalisco. Ahí estamos midiendo que va a haber un voto diferenciado a favor de Xochitl. Es decir, en Jalisco yo creo que los ciudadanos van a votar mayoritariamente para gobernador por el candidato de Movimiento Ciudadano, ¿sí? Pero para presidente van a votar por Xochitl. Ahí va a haber un voto diferenciado muy claro en ese sentido. Igual va a ser en Nuevo León, donde la mayoría de los ciudadanos, creo, van a votar por a la alcaldía de Monterrey por la esposa del gobernador, y para senador por Luis. Pero para presidente, pues van a votar por Xochitl Gálvez, que ya lo estamos midiendo ese voto diferenciado. Salvo estas dos excepciones de Nuevo León y de Jalisco, yo creo que la gente va a votar todo por un partido. Todo en paquete, y eso le daría posibilidades a Morena de ganar la elección, porque tiene los estados con mayor concentración de votantes gobernados por ese partido. Sí, vamos a ver cómo avanza, ¿no? Pero sí va a estar complicado. Bien, vamos a ver si estás de acuerdo cómo se van moviendo las intenciones para el estado de Jalisco. A propósito de que hace un momento lo mencionaste, Jalisco es de Movimiento Ciudadano, tienen un candidato que no ha despegado, Jorge Álvarez Maínez, pero sin embargo el gobierno del estado tiene, se dice que tiene control el gobernador Alfaro, pero veo en las mediciones que realizaste para el día 2 de marzo, la diferencia no es significativa, están apretadones, es decir, Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano tiene el 38.4%, y en el caso de Claudio Delgadillo de Morena tiene el 35.9%. Una diferencia de 2.5, aquí hay un empate. Sí, pero hay que ver, bueno, ahorita ya no está ahí el tracking anterior, pero hay que ver de dónde vienen. Hace un mes, el candidato de MC estaba 10, 15 puntos abajo. Entonces, ha venido creciendo de manera extraordinaria el candidato de MC, porque no estaban definidos tampoco todos los candidatos, ¿no? Yeah. Ahora que ya están las definiciones, ya es claro que el candidato de MC empezó a crecer mucho, y empezó obviamente la candidata de Morena a bajar, ¿sí? Entonces sí, ahorita están empatados, es un empate técnico, pero hay que ver de dónde viene, ¿no? Viene el candidato de MC de estar 10, 15 puntos abajo. De acuerdo. Nos vamos al estado de Guanajuato, ¿te parece, José Carlos Campos? ¿No? Mira, en el caso de Guanajuato, la candidata es Livia Denise García Muñoz Ledo. Tengo entendido que es sobrina nieta de Porfirio Muñoz Ledo. Ella representa la coalición PAN-PRI-PRD, y por el caso de Morena, PT Verde Ecologista, está Alma Alcaraz Hernández. Aquí la diferencia, en el caso de Livia tiene 44.2, es decir, la coalición del PAN tiene el 44.2 y la de Morena 37.9. La diferencia son 6.3 puntos, tampoco es mucha la diferencia. No, pero igual ahí se va a ir ampliando la diferencia, porque también veníamos de un empate técnico de hace un mes. Lo que pasa es con Morena es que cuando mides partidos que sin candidatos, sin campaña, realmente Morena está sobrevalorado. Ya que inician las campañas, se van intentando las preferencias. En el caso de Guanajuato, yo creo que hay un triunfo muy claro y muy fácil, o de los más fáciles para el PAN, que va a ganar la gobernatura, y yo creo que esta diferencia de 6, 7 puntos, conforme va a ser la campaña, se va a ir ampliando. En el caso de Yucatán, que también es un estado gobernado por el PAN,
forma parte de la pues ese grupo de estados que tiene controlados el PAN y que no quisieran perderlos. Además tienen un buen gobernador, hay que reconocerlo. Y aquí el PAN-PRI, porque nada más van PAN-PRI, en la figura de Renán Barrera Concha, tiene el 45%. En el caso del Joaquín Guacho Díaz Mena, que es la coalición Morena, PT y Verde, el 30.6. Es decir, aquí sí está muy clara la diferencia, muy cantado como el triunfo para el PAN. La diferencia es de 14.4 puntos. Sí, sabes que ahí tuvo un problema Morena porque creo que se equivocó en el nombramiento, no del candidato a gobernador, pero sí del candidato a alcalde de Mérida y de los candidatos a senadores. Entonces hubo mucho rechazo de los simpatizantes de Morena con estos candidatos. Entonces eso implica que pues empezó a bajar. Para que te des una idea, los candidatos del PRI de hace 6 años a senador ahora son los mismos, pero ahora por Morena. O sea, se buscan reelegirse, pero por Morena. Entonces, pues eso como que no les cayó muy bien a los morenos allá en Yucatán. Igual el que hace unos meses era candidato del PAN o aspirante del PAN a alcalde de Mérida, este clavadista famoso, no recuerdo su apellido, sí. Pues de repente se cambia a Morena y ahora lo hacen candidato de Morena a alcalde de Mérida. Y eso cayó muy mal y bueno, pues Mérida se va a perder o va a ganar el PAN por mucha mayor diferencia que con la que va a ganar el candidato a gobernador. Yo creo que ahí se equivocó la Morena en el nombramiento de los candidatos, no del candidato a gobernador, pero sí de los candidatos a senador y alcalde, y eso le va a pegar mucho. Así es. En el caso bien de Yucatán lo tendría en la bolsa el PAN. El PAN, así es. Digo, no tenemos las mediciones, pero sí vale la pena referenciar que va a haber elecciones en Chiapas, en Puebla, Tabasco, Veracruz, Morelos, y ya mencionamos a Guanajuato, Yucatán, Jalisco y Ciudad de México. Aquí son 5 de 9 estados, 5 están controlados por Morena, que es Chiapas, Puebla, Tabasco, Veracruz, Ciudad de México, y en el caso de Morelos es un aliado de Morena en la figura del Partido Encuentro Social, que es por donde llegó Cuauhtémoc Blanco. En el caso de los estados que también contienden del PAN está Guanajuato y Yucatán, que se los tienen en la bolsa, y Jalisco también en la figura de Enrique Alfaro están gobernando Movimiento Ciudadano, y ese se pronostica que Movimiento Ciudadano se retenga, el PAN retenga sus 2 estados, y en el caso de Chiapas, Puebla, Tabasco, Veracruz, Ciudad de México lo pones en duda, estaríamos... Mira, yo creo que no hay ninguna duda que Morena va a ganar Chiapas y Tabasco. Ahí van a arrasar porque la oposición no tiene ningún candidato fuerte. ¿Sí? Podría ponerse interesante porque el crecimiento de Xóchitl a nivel nacional podría empujar a los candidatos del PAN-PRI-PRD en Veracruz, en Puebla y en Morelos. Es algo que hay que estar viendo con mucha atención porque puede ser que en esos estados crezca mucho la oposición apoyados en el crecimiento de Xóchitl. Vamos a verlo, ¿no? La verdad es que ahí la gente de Morena está muy crecida, ellos creen que traen 30, 40 puntos de ventaja. En nuestras mediciones, la ventaja de Morena en esos estados en 30, 40 como ellos creen. Y bueno, son digamos, diferencias que pueden ser remontables si se da las condiciones adecuadas. Que básicamente es que Xóchitl siga creciendo y eso saque la clase media de esos estados a votar y entonces le dé una cierta esperanza de triunfo a los candidatos de la oposición. Perdón, tenía mi micrófono apagado, José Carlos. Te digo sí. que lo que tenemos que esperar es la siguiente medición para ver cómo se van comportando, cómo se van subiendo las preferencias, suben o bajan, se mantienen. Mucho tiene que ver las campañas, los actos de campaña, las propuestas. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues ya virtió sus 100 propuestas de campaña, que pues finalmente son las del propio presidente López Obrador. Yo lo único que vi diferente es que va a construir
plantas de generación de energía limpia, pero fuera de eso, todo lo demás es un copy-paste de las propuestas de López Obrador, y eso tal vez a la gente no le agrade mucho, y sobre todo la bandera de Xóchitl de devolverle la seguridad, la esperanza al ciudadano para que salga a votar, porque le va a devolver la seguridad. Déjate, platico que hoy vamos a publicar una encuesta, no la tienes todavía porque aún no lo hacemos, Sí. pero hoy sale pública una encuesta, vamos a estar midiendo por semana, digamos, el tema central de las campañas presidenciales. Ese es un Creo buen que tema. esta primera semana fue el tema de la seguridad. Sí. Entonces, Xóchitl diciendo, vamos a hacer una cárcel, vamos a mano dura, vamos a meter a la cárcel a los delincuentes, y con Sheinbaum diciendo abrazo, no balazo, básicamente continuando con la política del presidente. Entonces, lo que hicimos fue medir, hacer una encuesta diciéndole a la gente qué prefieres, ¿sí? La propuesta de Sheinbaum de abrazo, no balazos, o la propuesta de Xóchitl de mano dura y cárcel a los delincuentes. Y salió que el 38% prefiere abrazos, no balazos, y el 62% prefiere mano dura y cárcel. Entonces, que más o menos coincide ese 38% con el 41% que trae Sheinbaum de intención de voto, ¿no? Entonces, es interesante cómo ahí vamos a ir viendo cosas que se van a ir definiendo. A ver, José Carlos Campos, porque la encuesta ya no la podríamos comentar contigo el día de mañana, pero si nos la puedes mencionar, independientemente de que cuando nos la envíes y la publiquemos, si nos la puedes repetir nuevamente. Y preguntamos, ¿qué prefiere usted al ciudadano? ¿La política de abrazos, no balazos que propone Sheinbaum? Sí. ¿O la política de cárcel y mano dura a los delincuentes? Sí. Y el 38% de los ciudadanos señaló que prefería la política de abrazos, no balazos. Okay. Y el 62% que prefería la política de mano dura y cárcel a los delincuentes. Básicamente esa es la pregunta. Eso, José Carlos Campos, eso le da, con esta información le estás dando luz y dirección, le estás poniendo la brújula hacia dónde debe de encaminarse la campaña, la temática de la campaña de la señora Xóchitl Gálvez. Bueno, yo solo hago preguntas que me parecen interesantes dada la temática de esta primera semana de campaña. Claro, porque interpretas lo que la gente quiere escuchar, lo que quiere ver, y en base a eso haces la medición, pero pues ellos que están al pendiente de las casas encuestadoras, pues saben que esa es una muy buena pregunta. Así es. José Carlos Campos, entonces queda el compromiso, de volvernos a contactar el próximo lunes para que sigamos haciendo la medición, si te parece. Y con gusto lo hacemos. Déjame comentarte que está al pendiente del programa Beatriz Eugenia Cancino, Mona Martínez, Guadalupe García, Brown Esparza, Martín Martínez, Juan Martínez, Mancrichelo II, María Guadalupe González, José de Loera Valenzuela, LRD Dínamo, Lorena Gómez, Yolanda Caudillo, Arellano, Adam, Francisco Villalpando, Jorge Martínez, Alejandra desde Saltillo manda saludos, Richard Monterrey está viendo el programa, Audilia Navalanda, Mar Morales al pendiente, saludos a Mar Morales, es una buena periodista. Guadalupe García, ya vimos que los abrazos no sirvieron para nada, dice Guadalupe García. Pues sí, creo que ya nos desengañamos que no vale la pena los abrazos. José Carlos Campos, te ofrezco una disculpa por estar tosiendo, pero tú sabes que en esta época de la polinización, en el ambiente hay muchos elementos que luego lo hacen a uno padecer. Pero te quiero agradecer que nos tome la llamada. Entonces queda compromiso próximo lunes en punto de las 9 de la mañana y damos una revisada, vemos cómo se han ido comportando y mañana publicamos la encuesta que acabas de realizar sobre los abrazos o la cárcel para los delincuentes. ¿Te parece? Un gusto, claro que sí. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, José Carlos Campos. Hasta luego. Hasta luego. Él es el director de la empresa Massep Kohler. Hicimos una alianza estratégica para que le estemos presentando las mediciones que él va realizando
Me parece que es muy importante que vayamos enterándonos cómo se va comportando. Algo que está haciendo José Carlos es bien importante, sumamente importante. Mire, tomarle el pulso a las propuestas de campaña, porque normalmente nos dicen y que vamos a devolver las estancias y que vamos a ofrecerles más. Por ejemplo, dice Claudia Sheinbaum que le va a incrementar el apoyo a las pensiones, etcétera. Esas mediciones es importante realizarlas. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Y aquí lo que la gente quiere escuchar es que ya no queremos más abrazos. Por supuesto no queremos balazos, pero no hay otra alternativa más que enfrentar a la delincuencia con toda la fuerza que el Estado le otorga a las policías, al ejército y a la guardia. En fin, quiero hacerle entonces una atenta invitación para que nos siga, perdón, el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia, en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco, con el periodista y analista político, Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.